El encanto de publicar Mujeres Complicadas. Puede ser un tema espinoso introducir el concepto o vincular el concepto de complicación en torno a la escritura de mujeres, a la publicación de mujeres. Y ya el concepto en sí de mujer, hombre, en cierta medida es una especie de limitación, de frontera que uno establece, cuando en el fondo el ser que escribe es un ser que se plantea simplemente una relación con la realidad, una interpretación. Y hablar de complicación y de mujer, bueno, ya es un riesgo, pero vamos a tratar la manera en la que en la literatura dominicana hay un registro de voces de mujer desconocidos, un registro que debería asumirse en el sentido de conformar lo que es una trayectoria histórica. No porque sea desconocido tiene menos valor, y justamente lo que vamos a tratar de una manera bastante sucinta, bastante expresa, es la manera en la que alguna de estas mujeres sí tiene un peso y tiene una especie de palabra que hay que recuperar. En Ediciones Cielo Naranja ha sido una editora que se ha caracterizado por tener como su pilar justamente esta escritura de mujer, y de aquí este conjunto de publicaciones y que comienzan justamente con esta idea de recuperar lo no visto, de recuperar antiguas palabras. Y dentro de todas estas autoras que pueden comenzar con Amelia Francasi y acabar, o seguir, mejor dicho, en su última etapa con Thaís Espaillá, dentro de todo este trayecto, en estas ideas que vamos a expresar, vamos a concentrarnos en autoras que no hemos publicado, como Evangelina Rodríguez, como Josefina Báez. Vamos a enfatizar en autoras como Amelia Francasi, Carmen Natalia, Melba Marrero de Monet y Carol Starosian, sin dejar de mencionar lógicamente a todo el resto de nuestras autoras que también conforman esos pilares de las voces de mujer. Quisiéramos comenzar con Evangelina Rodríguez, que es una mujer muy amplia, que fue la primera doctora. Es una mujer que se graduó de una manera muy tardía. Es una doctora que por su condición de negra, de mujer, de un ser extraño en la academia dominicana, se le va retardando su título, que posteriormente viaja a París, y que en París se empapa de todo lo que significaba el principio de las vanguardias, y ahí entonces adquiere no solamente los rudimentos de la medicina, sino también de la especialidad en temas de así de, ¿no?, de su profesión, sino también que se abre a lo que es el pensamiento moderno. Evangelina Rodríguez publica, también se interesa por la literatura, combina las dos actividades, el activismo de salud, el activismo femenino y también la literatura, y publica esta obra, una obra, no vamos a llamarle así, es un cuento largo, Le Guérisseur, que es un cuento chino, bíblico, filosófico, de moral social. Tiene la significación de que es un texto conformado por una serie de temas que van de lo narrativo a lo filosófico, pero tiene el encanto de ser la primera introducción en cierta medida al pensamiento budista en la República Dominicana. Es un texto que nos sitúa en un diálogo con Oriente y que nosotros ya hemos recuperado y publicado en el espacio de Cielo Naranja. Está Josefina Báez, que en el otro extremo, que es una autora dominicana que muy temprano se fue a los Estados Unidos. Es quizás la autora más significativa que trabaja, que se maneja con el dominicanis, como ella titula una de sus performances. Es una autora que a través de su trabajo justamente ha ampliado ese concepto de lo que, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de eso, el tema de la identidad nacional. Pero ella, en su obra Levente No, que para mí es, junto a Dominicanis, que ya mencioné, su gran obra, es un texto donde justamente se compendia toda esta dinámica de la inclusión, de la exclusión del dominicano, el concepto de cómo las palabras salvan en algunas circunstancias, y toda esa dinámica de un sujeto que va expandiendo su territorialidad, y sin embargo siempre hay algo local, siempre hay como ese estado de el ni aquí ni allá, que ella muy bien define en el NIE. Y aquí en esta obra, Así es, o As is,
¿no? Ella juega mucho con esos juegos verbales. Entonces ella es su antología, es un libro bastante amplio que define un poco o compendia lo que es su obra. Entonces quedamos en que tenemos dos autoras como son Evangelina, que está en un extremo, donde trata, y algo muy curioso, tanto Josefina como Evangelina vienen de la región este, una de las romanas, Evangelina de San Pedro de Macorís, que define un poco lo que es una zona históricamente mediada por todo el ingenio azucarero, por toda la modernidad, por ahí comenzó la modernidad en la República Dominicana, y entonces tenemos dos sujetos que también comparten el tema de la migración, el tema de redefinir lo nacional en función externo. Y bueno, antes de comenzar directamente, me gustaría un poco incluir una especie de breve historia de Ediciones Cielo Naranja y el papel de sus autores. Me gustaría comenzar con el primer libro que publicamos en el año 1984, 20 Century y otros poemas. 20 Century aún sin título en español, de Marta Rivera. Es un libro, es un poemario que fue hecho en mimeógrafo. Es un poemario total en el registro de Yelida, de Hay un país en el mundo. Es un poema bien amplio, con diferentes voces que cuestiona todos esos nuevos valores del desencanto, todo ese concepto de la nueva clase media de los 80, al empuje del perredismo que surgió en el 78 y que en cierta medida concluyó, que quiso concluir toda una historia de golpes, de represión, de todo lo que significó el balaguerato de los 12 años. Un balaguerato que después se redefinió y se convirtió en balaguerismo a partir del 86, pero bueno, eso es ya otra historia. Marta Rivera logra un poemario muy consistente y sobre todo que recupera una dimensión que se había escapado a la literatura dominicana, que es la dimensión del sujeto, con todo lo más cercano, con toda su cotidianidad. En el 85 publicamos una obra titulada Reunión de Poesía Poetas de la Crisis, que fue el primer compendio de la literatura más joven de ese entonces, una literatura ya no comprometida con las barricadas, con la historia, con esas grandes categorías que había normado la literatura dominicana, sino una serie de voces jóvenes que se planteaban ya otra dinámica, otro tipo de cuestionamientos en torno al ser, en torno a ese sentido de la vida, en torno a esa búsqueda, vamos a llamarle así, de un territorio propio al margen de lo que significa la calle o el espacio público. En 1990 completamos ese ciclo de la primera etapa de Ediciones Cielo Naranja, que en ese momento no, se llamaba Ediciones de la Crisis, con esta obra de Sandy García, Mandala de Sueños. Es una obra donde ya está más directamente centrado la dinámica en lo que es la mujer, su concepto del cuerpo, el concepto del erotismo, el concepto consuetudinario en la literatura dominicana en torno a los fracasos. Parece que somos una sociedad de permanentes fracturas y en este sentido está este poema que a mí me encanta. 30 años agujereando la nada. Solo existo porque soy un sueño. Araña anidando lluvias en su frágil tela. La existencia. 30 inviernos doliendo mis entrañas. Joven infinito por donde el amor naufraga. Y bueno, vamos a entrar ya directamente en el concepto de el encanto de publicar mujeres complicadas. El concepto de complicadas me resultaba bastante complicado, por cierto. La Academia de la Lengua plantea que complicar significa mezclar o unir cosas diversas entre sí. También significa enredar, dificultar o confundir algo. En realidad, si uno se pone a ver, en realidad hay una dinámica de complicación solamente para aquellos que buscan una calidad y que se cuestionan a sí mismos y que se cuestionan lo que le queda enfrente. Y la historia dominicana es una historia que en lo que respecta a la mujer, primeramente ha sido bastante reducida la integración de la mujer. La historia de las letras de mujer en la historia dominicana comienza con Leonor Dobando, una religiosa que fue la primera poeta de América, al decir de los estudiosos. Después se completa dando un gran salto de 2 siglos con Josefa Perdomo.
y concluye en esta etapa clásica, o parece concluir con Salomé Ureña, que es una especie de ícono. Es curioso que Salomé Ureña nació en el año 1850 y en el mismo año nació otra mujer que siguió una ruta paralela a la de ella, ambas nacidas en familias que tenían una gran incidencia en la vida política, en la vida social. Esta mujer se llamó Amelia Francasi, también nació en 1850, a diferencia de Salomé, no se integró a los círculos intelectuales directamente, ella se crió en Curazao, sus padres vivieron el exilio, y en Curazao ella fue a un internado, aprendió tempranamente el francés, fue su idioma, vamos a llamarle así, de emocional, y también eh, toda esa infancia de ella, vamos a llamarle así multicultural, se ve reflejada en una obra que publicará en 1901, Recuerdos e Impresiones. Y Amélie Francasi en el 1894 publica la primera novela dominicana de mujer, que es Madre Culpable. Fue una obra que no recibió la atención suficiente en su momento. Hay que imaginarse aquellos años de la dictadura de Ulises Erox. Hay que pensar también en la curiosidad que debió ser una mujer publicando una novela de más de 200 páginas que trata un tema muy exótico de una familia en España con toda esa dinámica. Y entonces, lógicamente, en ese momento, en términos de visión, de estatus, a una mujer no se le permitía justamente entrar por la puerta grande editorial que significa la novela. Esta obra solamente tuvo algunas reseñas y mucho elogio de Manuel de Jesús Galván, también escribió sobre ella Federico Enríquez y Carvajal, y también Rafael de Ligne hizo un gran elogio de la misma. En el año 1901, a sus 51 años, Amelia Francasi publica Francisca Martínov, Drama íntimo, una novela que trata justamente de una relación emocional de una pareja con todas las fracturas de la época y que hace repaso a todos esos años de violencia. Ustedes se recordarán qué significó ese último lustro del siglo XIX con Lilis, con sus papeletas, el empréstito, la deuda, la inflación y finalmente el ajusticiamiento del tirano en 1899. Todas esas crisis que se produjeron en ese momento también afectaban lógicamente a lo que era la familia, la persona, y Amelia Francasi trata eso. Y lo más interesante es que una novela muy de mujer, ella hace una serie de reflexiones en torno al tema de la relación, y curiosamente hay una escena casi de violación que ella se plantea, y bueno, están los mitos históricos, la mujer, el concepto del sacrificio, pero es muy osada en su estructura y también da mucho de lo local, da un cuadro bastante amplio de lo que era ese Santo Domingo de finales del siglo XIX. Lamentablemente tampoco tuvo esa aceptación porque hay que pensar que en 1901 el país estaba realmente en medio de una vorágine, y en ese mismo año publica otro libro que es Recuerdos e Impresiones. Es un libro donde ella, aparte de valorar lo que es su vida en un ensayo muy significativo, es la primera reflexión de la autobiografía que hace un autor dominicano. Ella también trata otros temas de estética, de ética, y hay un ensayo muy curioso, muy interesante sobre el tema de la risa. Digamos que ella, a través de su contacto, de su gran contacto con la literatura francesa, pudo integrarse a un diálogo o quizás a un monólogo, porque aquí tal vez no había la capacidad para generar ese tipo de reflexión. Pero ella estaba muy enterada de lo que estaba pasando en Francia con el simbolismo. Ella tenía correspondencia con Pierre Loti, que era uno de los personajes así más publicitados de esa época. Y entonces vemos cómo hay un enganche con lo que es la modernidad, justamente en estas dos obras. Ella después publicó al año siguiente un libro de narraciones, Cierzo en Primavera, y también fue iconizada por Luz de Sangre en este óleo que se hizo muy famoso, que salía repetidamente y que en cierta medida idealiza a una mujer ya en su madurez. Ella después pierde a su marido y todo eso le genera a partir de 1909 ya toda una tragedia casi familiar, porque bueno,
se sumerge en la pobreza, se borra definitivamente. Y hay una entrevista muy interesante que Abigail Mejía le hace en 1926 a raíz de la publicación de un libro suyo titulado Meriño Íntimo, donde ella eh, rescata las cartas de Meriño y sitúa esa relación tan particular que ella estuvo con el monseñor, aquel monseñor histórico. Y entonces, debido a ese libro, es que ella logra cierta presencia, cierta visualización. Y sin embargo, ese libro es justamente la obra que ha tapado el resto de su obra. Cuando se menciona la Francasi, se menciona el libro sobre Meriño y se deja de ver otra perspectiva de su obra. En esta entrevista que le hace Abigail Mejía en 1926, es muy interesante lo que ella nota, Abigail. Acostumbrada a la desorientación de la pseudocrítica, investigué y hallé. La romántica escritora de ayer no conoce las triquiñuelas de hoy y no prodiga las dedicatorias. Tal es el kit de esa cuestión de silencio. Únicamente una persona como don Federico Enríquez pudo tomarse el trabajo de remitirlo a la consideración de críticos extranjeros que lo hayan estudiado y apreciado sus valores positivos y negativos. Luego supe que el mismo don Federico se encargó de hacerle imprimir dicho libro a su amiga, algo digno del maestro. Más adelante, Abigail Mejía señala que la juventud iconoclasta y perezosa, de la cual aún no conocemos las grandes obras, pero que vemos alzarse escribiendo disparates que nos quieren hacer pasar como licencias poéticas o como escuela o modalidad nueva, cuando los sofismas y el disparatar son tan antiguos. No fijan por nada su atención en lo viejo, aunque tenga su valor y tan solo porque es viejo no les interesa. El whisky moderno les hace perder el sabor de los añejos vinos. Amelia Francasi, una antigua escritora romántica, chiflada, es todo cuanto dicen de ella. Yo quería saber algo más y tuve curiosidad por visitarla. Este empeño de Abigail Mejía por recuperar la voz de Amelia Francasi se quedó en una entrevista que relata un poco lo que es el drama de esa mujer ya entrada en edad y que vive ya esos años finales de lo que fue la desocupación. Y a pesar de otros reportajes que se le hicieron a Amelia Francasi, su obra y su personalidad en el aspecto nodal de su producción quedó en el olvido, hasta que hace un tiempo recuperamos su novela Francisca Martínov y su obra de Recuerdos e Impresiones y la eh, publicamos juntas. Otra autora, Carmen Natalia, que también es del este, también es de este San Pedro de Macorís, como Evangelina Rodríguez, del este como Josefina Báez. También es una autora de la que solamente se resalta ese aspecto de su poesía vinculada al movimiento 14 de junio, a los héroes, a la lucha, esa mujer desesperada porque está en la barricada y no sabe qué hacer y sabe qué hacer. Eh, pero en ella también hay una parte que es una parte de su obra muy significativa que está concentrada en su novela La Victoria, que es una novela que tiene un tipo de dinámica muy particular, integra el concepto de literatura de viajes y en este proceso ella se enfrenta al tema de cómo un escultor en cierta medida con su obra dialoga con la obra La Victoria de Samotracia. Y en esta dinámica muy particular vemos que la novela quedó inédita, se publicó de manera póstuma y es una novela también muy dinámica. Y hay una obra que hemos recuperado de Carmen Natalia, que se publicó en el año 45, titulada 20 actitudes y una epístola. Es un libro de ensayo, es una especie de recorrido de líneas críticas en torno a obras que estaban o están en museos y galerías de Washington, de Nueva York. A través de la crítica de arte, ella en cierta medida cuestiona todos los órdenes represivos del Trujillato. Es una obra muy valiente, es una obra muy hermosa además desde el punto de vista conceptual y es una obra que combina, como dije, un principio de cómo a través de la estética
se le puede dar una espacialización a la ética y es lo que se llama instrumento de lucha, ¿no? En términos así, vamos a llamarle marxistas. En esta obra Carmen Natalia, en esta obra ensayística que también ha sido bastante soslayada dentro de su amplia producción, vemos cómo hay una mujer crítica que se enfrenta a la época de una manera bastante creativa. Es curioso que ella también en ese momento, poco después de escribir este libro, le dirigiera una carta a Gabriela Mistral, ya desde la lucha más total frente al Trujillato, abierta, clara. Ustedes se recordarán que después de que en estos años se produjo el primer movimiento en contra del Trujillato, huelgas a partir del 45, huelgas azucareras, se forma el Partido Socialista Popular y dentro de este conjunto de movimientos revolucionarios antitrujillistas, Carmen Natalia juega un papel muy importante, y su familia. Y entonces lógicamente sufren toda la represión del Trujillato. Trujillo quiere eh, celebrar, en el año 45 también, en esa época gana el premio Nobel Gabriela Mistral, y entonces Trujillo se plantea celebrar el Día Internacional de la Mujer por primera vez, invita a Gabriela. Gabriela le responde que no, que ella, que mejor, que no puede venir al país y que mejor le dediquen esa festividad a Salomé Ureña. Y entonces eh, Carmen Natalia le dirige una carta muy extensa donde le explica todas las condiciones de la lucha, de la represión, todo lo que se padecía ella y con su familia, y pidiéndole que no venga al país. Esta carta y otras comunicaciones están en la Biblioteca Nacional de Chile, la pudimos localizar e integrar dentro de esta obra. Es un poco la confirmación de cómo en esta mujer se da una visión bastante crítica con su momento. Otra mujer que también ya participa de la vida, de la crítica de su tiempo, fue Melba Marrero de Muné, nacida, criada, con una vida, con toda una vida en San Francisco de Macorís. Es una mujer de la que solamente se conoce su poesía. Sin embargo, hemos podido acceder a ella solamente porque hace un tiempo esa casa que le regaló su marido y que se construyó expresamente para ella en 1934, fue demolida en el 2016. Y esto generó la atención nuevamente sobre la familia Muné, sobre Melba también. Esta edificación era quizás la más significativa en términos de patrimonio cultural de la ciudad de San Francisco de Macorís, y como pasa tantas veces en la República Dominicana, todo cae demolido por lo que son estas apetencias del capital que no reconoce valores históricos, no reconoce memoria, etcétera. A partir de este momento en que se destruye esta casa, surge o resurge la figura de Melba como una mujer que vivió con todo el glamour de su época. Melba se cuenta que a los 16 años se fue con una persona, un joven de esto, de la ciudad, en esa etapa de locura en la que mucha gente vive, y volvió después y prontamente conoció y se casó con el señor Muné, que era un español que fue de los fundadores de Chocolates Muné, una de las empresas más emblemáticas de la región norte y del país. Y entonces vivió su vida en San Francisco de Macorís, pero salía con muchísima frecuencia a Europa, visitando Grecia, París y llegando hasta Suecia. Ella escribió un libro sobre Suecia, un diario de viajes, eh, muy interesante, por cierto, muy simpático, porque hace no solamente nota de lo que ella ve, sino también una especie de investigación sobre la historia sueca. Ella, a partir de los años 50, comienza publicando una serie de libros de poesías y publica una novela en el año 54 titulada Caña Dulce. Es una novela que, a pesar del título, no tiene directamente que ver con el tema del ingenio azucarero. Es una historia de una finca en el norte profundo, donde hay una relación bastante particular en relación a los animales, en torno al tema de la familia, al tema del amor, el tema de la represión también que se da dentro de ese universo tan particular.
Es una novela que explora el lenguaje cibaeño, es una novela también muy orgánica, muy compacta. Ella en sus dos novelas, eh, Melba Marrero de Muné logró una especie de reloj muy funcional, una novela que relata, que delata mucho su percepción cinematográfica de las cosas. Es muy curioso que cuando uno lee esta obra de ella, uno piensa mucho en esa dinámica de cine. Parecen hasta guiones de esas películas noir. Y y entonces hemos recuperado esta novela de Melba Marrero de Muné. En esta novela hay una escena muy tierna en torno a la relación del campesino con los animales. Hay una descripción también muy puntual de una pelea de gallos. Y entonces está muy el campo y también la manera en la que ella maneja la lengua. Los Marreros de Muné era una mujer al parecer muy atrevida, salía con un caballo por las calles de Macorís, tenía en su casa de todas las cosas, practicaba deporte, estaba muy preocupada por el vestir bien y creó mucho escándalo por esa suntuosidad con la que se manejaba, con ese encanto personal y sobre todo por su independencia con respecto a los centros de poder cultural en Ciudad Trujillo. Ella en cierta medida se mantuvo extremadamente alejada de lo que significó la institución cultural de su época. Su primera novela escrita, pero su segunda publicada, fue El Voto. Es una novela también muy compacta, es una novela que curiosamente comienza en el Hotel Jaragua, una mujer tomándose un whisky, mirando el mar, y a partir de ese foco es una novela que básicamente se desarrolla en San Francisco de Macorís y en sus alrededores. Es una novela de dos familias, de dos parejas que desarrollan una dinámica muy particular en torno a temas clásicos ya como la pérdida del hijo, la falta de la afectividad dentro de las relaciones, y es una novela también muy funcional. A veces los personajes hablan de una manera un tanto acartonada o muy clásica, como si estuvieran en el teatro. Ahí se ve la afición de ella por el cine justamente, y entonces estamos ante una gran novela que por suerte hemos podido recuperar y compartir con nuestros lectores. Queremos finalizar con una autora ya en el extremo, una autora muy joven, Carol Starosian, una autora que se mueve en el mundo de lo multimediático. Ella dibuja, ella ilustra, ella escribe, y bueno, esta es una imagen de ella, de las primeras que conocimos cuando ella ganó el premio, o uno de los premios de la Bienal de Elia Jiménez. Es una autora que no es muy prolífica, pero es muy concentrada en lo que hace. Y a partir de entonces establecimos con ella una relación, una hermosísima relación de amistad. Y de ahí surgió la idea de entonces compilar su obra literaria en Dramamine. Es una colección de poemas, de cuentos, es una visión de un Santo Domingo muy duro, donde ella trata ya temas muy particulares que tienen que ver con esa sensación de despojo, esa sensación de estar en una ciudad que totalmente rechaza, o donde el concepto de rechazo es permanente y sin embargo hay un principio muy energético de la naturaleza, de la vida. Y es una obra también que trata mucho los estados del ser, eh, y que en cierta medida rompe con esa idea de que la mujer solamente escribe sobre ese principio de Penélope, ese tipo de afectividad no correspondida. Y es una letra que se inscribe en una reflexión en torno a esos estados más íntimos de desencanto. Es una obra también muy lúdica en cierta medida. Ella es muy irónica en la manera de registrar este Santo Domingo de Torres. Y bueno, también Carol ha sido publicada por Ediciones Papá Bocó, por el compañero del gran editor Daniel Infante. Forgotten es su última obra, esperamos que siga publicando. Ella se fue por un tiempo a España, después regresó, ahora vive en Baltimore, en Estados Unidos, y esperamos que siga desarrollando esa labor tan creativa a lo que nos tiene acostumbrados. Y bueno, llegamos
nuevamente a este conjunto de autoras que nos gustaría tratar, autoras muy variadas y mujeres también que se enfrentan a muchísimos, a panoramas muy amplios, pero que, bueno, yo pienso que hasta aquí ha sido esta posibilidad de pensar muy rápidamente algunas de estas mujeres complicadas que nos alegran, que nos llevan a esos puntos a donde nos tiene que llevar la buena literatura. Muchísimas gracias.